And here's the other thing, because I also, I'm in a lot of meetings on foreign policy. For years and generations, wars have been fought over oil. In a short matter of time, they will be fought over water. So when we think about building up our economy around our infrastructure on something like water policy, it's literally about jobs. It's about the fundamental source of life that Tammy Duckworth was talking about. It will sustain life. And it's about strengthening up our nation around a commodity that is a precious commodity. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos esta noticia muy reciente. En el momento que leímos este artículo tenía 15 horas de publicado en la BBC y pues está muy conectado a otras indagaciones que hemos estado haciendo y que continuaremos hablando acá en el canal, que es lo del agua. Como lo vimos con las declaraciones de la vicepresidenta de Estados Unidos. Independientemente de los dimes y diretes de los políticos, que personalmente pienso que son simplemente marionetas que siguen una agenda, cuando expresan algunas cosas y que podemos leer entre líneas, podemos poner como un cierto radar para identificar a dónde es que va la agenda. Si ya no van a pelear por petróleo, sino por agua, entonces quiere decir que el agua va a tomar un rol muy importante en los próximos años, particularmente y coincidentemente con un gran mínimo solar. Creo que hemos hablado también en el canal de la redistribución de aguas y esta noticia que sucede en Italia, que ya les vamos a leer un poco más de detalle y conectarlo con otras cosas, llama la atención. ¿Por qué? Porque hay algo sumergido que se revela y vamos a ver la agenda detrás de quitar el agua, porque es un lago artificial. Dice por acá, aquí está la foto del lugar. En este momento se ve como la torre Lago Recia en Italia. Los trabajos de reparación en un embalse en Italia han revelado los restos de un pueblo que había estado sumergido durante décadas. Nos dicen que es de reparación, nos dicen que es de mantenimiento, pero vamos a tratar de indagar un poco más en esto. Dice, el lago Recia, en el norte del país, es mejor conocido por el campanario de la iglesia que emerge de sus aguas heladas. La escena icónica incluso ha inspirado un libro y una serie de Netflix. Pero con el lago drenado temporalmente, los lugareños han podido ver los rastros finales de Curón, un pueblo que alguna vez fue el hogar de cientos de personas antes de que se inundara para crear una planta hidroeléctrica en 1950. Aquí tenemos una foto de cómo se ve el lago ahora sin el agua particularmente, pero dejemos esta idea por acá, hidroeléctrica. Publicamos un video acá en el canal de los Cherokees acá en Estados Unidos, en la parte de Tennessee, donde varias estructuras arquitectónicas del pasado de la civilización antigua, básicamente que fueron sumergidas por un proyecto de represas, lo cual me hace pensar que quizá hay un momento en nuestra línea de tiempo donde los gobiernos, no sé si es por un asunto forzado de la naturaleza, tienen que moverse a construir proyectos de plantas hidroeléctricas que igual vimos también en otros videos atrás, que coinciden como etapas en el tiempo en que varios países alrededor del mismo tiempo van y construyen represas. Ahora, el hecho que haya una represa aquí en Italia en 1950, vamos a ver ya a manera de tiempo qué podemos indagar y qué podemos deducir con esto. Construyen una presa hidroeléctrica probablemente a causa de la presión y la demanda natural de agua. Quizá la cantidad de agua cae más en cierto tiempo, en cierto ciclo. Y si analizamos 1950, estamos hablando de 70 años. Acá en el canal también hablamos de un fenómeno que se da en Costa Rica cada 70 años. ¿Y por qué no se puede dar en otros países, en otras partes geográficas, en que una oleada de agua o más cantidad de agua, o inviernos en este caso, más fuertes o severos, caen de una manera cíclica? Bueno, acá está la foto que les comentaba. Después dice por acá, el lago Recia, o Regency, como se le conoce en alemán, se encuentra en el Tirol del Sur, la región alpina que limita con Austria y Suiza. Aquí tenemos el área según Google Earth.
de ese lago, Resia. Se me hizo muy interesante que es difícil ver desde arriba, bueno, de dónde viene el agua, si viene de un río o está subterráneamente. Por acá hay una abertura que pareciera que es río que cae, ¿no? No tenemos como más una vista más cerca, pero pareciera que ese río entonces alimenta el lago, ¿no? Ahora, ven acá que también hay un pueblito que está a la mitad de dos lagos. Bueno, este está más grande que el otro, pero esa es más o menos la situación geográfica en las montañas, donde acá, al parecer, en esta parte del lago había una ciudad y que por un proyecto de aguas hidroeléctricas fue cubierto por agua. Volvamos al artículo, dice por acá: las fotos compartidas en las redes sociales muestran escalones, sótanos y paredes en lo que normalmente sería el lecho del lago, cerca de la torre de la iglesia más reconocible del siglo XIV. Luisa Azzolini, quien es de la región, tuiteó que era una sensación extraña caminar entre los escombros de la antigua aldea, que esta foto llama mucho la atención, porque estamos entonces hablando que hay un agujero ahí, fueron puertas quizá, entrada a algo que está por adentro, estamos hablando de un nivel más bajo. O sea, si esta agua es controlada, ¿por qué no se ve como que agua hay ahí? Puede ser que sí, pero como les dije, fue un artículo reciente, esto se acaba de hacer unos días atrás. Dice por acá que el pueblo de Curón se perdió en las aguas en 1950, cuando las autoridades decidieron construir una presa y fusionar dos lagos cercanos, a pesar de las objeciones de sus residentes. Más de 160 casas quedaron sumergidas y la población de Curón se desplazó, aunque algunos decidieron permanecer en la nueva aldea creada en las cercanías. Hoy en día el lago es popular entre los excursionistas en verano y los visitantes en invierno pueden caminar a través de la superficie helada para llegar a la aguja. Entonces, como pueden ver, y los videos que encontramos de una fuente italiana nos muestra pues el estado de este lugar supuestamente en mantenimiento. Si es un lago artificial, al parecer ellos tienen el control de vaciar el agua y de volverla a poner. Ahora, ¿por qué se vacía un lago? ¿Será que necesitan el agua para otras cosas? ¿Será que esperan por agua venir como pasó hace 70 años en Italia? Ahora, cuando me voy a los registros de 1950, hace 70 años, es interesante, no solo en Italia. Por ejemplo, acá tengo qué tan malo fue el invierno entre el 49 y el 50. Dice por acá que esto es en Seattle, Estados Unidos. El récord que empatamos se estableció el 4 de noviembre de 1949. Fue parte de lo que se convertiría en el noviembre más cálido registrado, con una temperatura alta promedio de 56 grados. Terminó tan caliente como octubre de ese año. Ahora, estos datos están en Fahrenheit. Estamos hablando que en noviembre usualmente es frío acá en el norte, pero se reporta un día muy cálido, muy atípico, muy anómalo para ser un tipo día de invierno. Entonces la gente dice, wow, es un récord. Sin embargo, hay un cambio drástico. Dice, suplicó la pregunta de algunos lectores, ¿cómo fue ese invierno? Después de unos segundos me di cuenta. Ese fue el comienzo del invierno más duro de la historia del aeropuerto SeaTac, cuando el calendario se convirtió en 1950. La región quedó atrapada en una explosión ártica de 6 semanas que borró casi todos los registros de temperaturas frías que tenemos, y casi todos esos registros se mantienen hoy, ya que aún no nos hemos acercado a ellos desde entonces. Aquí nos están contando que en un invierno de repente tenemos un día muy anómalo, o sea, caliente o cálido, y la gente obviamente va a disfrutarlo por el asunto de que, bueno, estamos en frío y un día de repente es caliente. Es como si fuera la antesala de que algo al otro lado del extremo se viene, en este caso un invierno muy fuerte como pasó acá en Seattle por 6 semanas. Y esto pasó en 1950, es el mismo año donde este lago fue creado por la cantidad de lluvias. Después tengo aquí unas tomas también de que en Italia se estaban sufriendo lluvias severas. Quiere decir que el mundo estaba pasando quizá por una serie de climas muy intensos, ya sea con agua, con hielo, con invierno, con nieve. Cuando intentamos indagar todavía más en el 950 encontramos más cosas. Dice por acá
que tormenta o la gran tormenta de los Apalaches de 1950, una de las tormentas de invierno más dañinas y meteorológicamente únicas que azotó el este de los Estados Unidos, ocurrió el fin de semana de Acción de Gracias de 1950. La que les acabo de mostrar era en Seattle, que viene siendo la costa oeste, y el mismo año tuvimos otra tormenta grande en el este de los Estados Unidos. Quiere decir que no era aislado, todo el norte, quizá no hay registros más en el resto del país, pero esas dos costas reportan un invierno muy pesado, muy severo. Después de que terminó, hasta 57 pulgadas de nieve cubrieron los Apalaches centrales, y uno de los eventos de viento más extendidos y dañinos jamás registrados en el noreste de los Estados Unidos hizo de la gran tormenta Apalache de 1950 la tormenta más costosa registrada hasta ese momento. Entonces estamos hablando de que en Italia tienen que construir una represa para construir un lago artificial donde se cubre un pueblo hace 70 años. Italia estaba pasando por inundaciones severas, una gran cantidad de lluvia cayendo. Mientras tanto, en otras partes del hemisferio norte como Estados Unidos, estamos lidiando con tormentas en el invierno fuertísimas que quedan registradas como muy severas y destructivas. Entonces, ¿será que estamos en un ciclo de 70 años aproximadamente? Puede ser que sea más largo, pero es extraño que estamos viendo anomalías climáticas por un asunto del gran mínimo solar en estos momentos en diferentes países. Digamos, si estás en el sur, en este momento nos estamos acercando al invierno austral. Pónganle atención a una temperatura anómala caliente, porque quizá después de esa anomalía caliente se venga un golpe frío. Y ese es el asunto con esto. Cuando hay récords de temperaturas, quizá temperaturas que no se daban hace 70 años, hace 100 años, o podemos irnos hasta en una manera fractal para atrás. A veces hay que ponerle atención porque no es que no había precedentes, que sí había precedente, y los gobiernos parecen negligentes en llevar el conteo a las estadísticas. En algunos casos sí se lleva un poco de estadística y se puede quizá calcular, pero en muchos de los casos los gobiernos no reportan esos datos y es muy difícil para alguien como irse atrás en el tiempo y ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo no pasa esto? Y para cerrar, queremos hablar del agua artesiana y el agua lo que es subterránea. Si nos devolvemos a las palabras de Kamala Harris, donde se habla de que la guerra va a ser por agua y ya no por petróleo, creo que estamos hablando de dos frentes. La cantidad de agua caída a nivel de lluvia, a nivel climático, más en unas áreas que en otras, y el agua que está subterránea en acuíferos, lo cual es un tema que yo no conocía y hasta hace poco me metí por un asunto de los parques de diversiones. En San Antonio, Texas, hay un parque de diversiones y aunque no esté cerca de un río, lo que me llamó la atención es que está sobre uno de los acuíferos más grandes de Texas. ¿Coincidencia? Bueno, ustedes pueden juzgar ahí. El asunto es que cuando vamos a averiguar más de los acuíferos, dice por acá que el agua artesiana en realidad no es diferente de otras aguas subterráneas, excepto por el hecho de que fluye hacia la superficie de la tierra, porque la presión de las rocas subterráneas la fuerza a salir a la superficie. Pero hacer que el agua fluya hacia la superficie de forma natural es una forma práctica de aprovechar los recursos de agua subterránea. Entonces vemos acá en la foto que el agua como que sale a flote porque hay como un tipo de pozo que no hace que estalle o que explote hacia arriba, sino que se mantiene a nivel. Por acá dice que tal vez usted haya escuchado anuncios de compañías de agua que quieren venderle agua potable de pozo artesiano. ¿Es esta agua diferente de otras aguas embotelladas que se toman de manantiales? Puede que el agua no sea diferente, pero llega a la superficie de la tierra de manera un poco diferente. El agua subterránea en los acuíferos, entre capas de roca poco permeable, como arcilla o pizarra, puede estar confinada bajo presión. Si un acuífero tan confinado es explotado por un pozo, el agua se elevará por encima de la parte superior del acuífero e incluso puede fluir desde el pozo a la superficie de la tierra. Se dice que el agua confinada de esta manera está bajo presión artesiana y el acuífero se denomina acuífero artesiano. La palabra artesiano proviene de la ciudad Artois en Francia, la antigua ciudad romana de Artesium, donde se perforaron los pozos artesianos fluidos más conocidos en la Edad Media. El nivel al que se elevará el agua en los pozos de entubado hermético de los acuíferos artesianos se denomina superficie potenciométrica.
Ahora aquí hay un gráfico muy interesante que se los voy a mostrar en pantalla de lo que es un sistema acuífero con pozo artesiano. Aquí se nos habla que puede haber como un tipo lago, pero debajo del lago hay toda una fuente de agua y luego tenemos capas de diferente espesor, tipo, pero con cobertura de tierra. Entonces podemos tener una montaña donde no sabemos, o probablemente ellos sí saben, los de élite, que hay una fuente, un agua subterránea. Entonces donde haces excavación del pozo, así será la presión del agua. Por ejemplo, acá dice que el pozo artesiano sería perfecto a esta altura porque el agua entonces saldría solita, sin mucha presión, para ser extraída. Pero si hacemos un pozo cerca, digamos, del lago, lo que va a hacer el lago es hacer como tipo fuente. Entonces, este es un tema que me ha llamado la atención porque quizá estaremos hablando de que en los próximos años la extracción de agua subterránea podría ser la nueva narrativa, ya no más petróleo. Pero bueno, dejaremos el tema aquí, seguiremos indagando, me encantaría escuchar lo que ustedes piensan. ¿Esos proyectos de represas tienen alguna agenda en especial? ¿Será que están redistribuyendo aguas? ¿Será que están necesitando el agua y nos inventan que tienen que darle mantenimiento a un lago para usar el agua para otras cosas, para el riego, porque ya no está cayendo agua donde antes caía? Y quizá otros países como en África están recibiendo mucha agua y tierras están emergiendo por eso. Esto del gran mínimo solar está transponiendo lugares donde antes no llovía, ahora llueve. Donde antes llovía, ya no llueve. Entonces quizá los gobiernos tienen que estar ingeniándose maneras como para encubrir de que ellos siguen teniendo el control, pero la naturaleza quizá les está haciendo la vida un poco difícil. Así que lo dejaré por acá y cualquier comentario que le agregue a esta conversación, me encantaría escucharlo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.